Primero vamos a comenzar partiendo de la definición sobre insuficiencia cardíaca. La falla cardíaca es un síndrome clínico, progresivo y complejo que va a estar originado por alteraciones estructurales y funcionales del corazón, las cuales van a limitar tanto el llenado o también la eyección ventricular. Se manifiesta con síntomas como es la fatiga y la intolerancia al ejercicio, y también está asociado a alteraciones circulatorias, neurohormonales y moleculares de causas múltiples. Bueno, en cuanto a algunos datos que tenemos sobre la falla cardíaca o la epidemiología, es que esta es una enfermedad o una entidad rara en la edad pediátrica, pero va a ser muy grave. Es por ello que es importante un diagnóstico temprano y también un tratamiento agresivo. En cuanto a su incidencia, se presenta de 0.34 a 0.87 casos por cada 100.000 personas, entonces nos da una incidencia baja, pero una mortalidad muy alta, ya que esta se eleva un 80% a los 5 años, y en el primer año de vida se presenta en el 52% de los niños. En cuanto a su etiología, bueno, la falla cardíaca es muy variada en los niños y puede deberse tanto por cardiopatías congénitas como adquiridas. En las congénitas, ya sea si estas hayan sido o no tratadas, y en las adquiridas tenemos, por ejemplo, las miocarditis y también enfermedades metabólicas. En cuanto a la etiología, puede ser secundaria alguno de estos mecanismos, como puede ser la disfunción sistólica, la diastólica, la sobrecirculación pulmonar con mala perfusión sistémica, y también debido a una mezcla inadecuada de sangre, que sería por los shunts o cortocircuitos también, como lo menciono. En cuanto a los pacientes con cardiopatías congénitas, tenemos, por ejemplo, que puede verse por una sobrecarga de volumen, por los shunts de izquierda a derecha o por una regurgitación valvular, una sobrecarga de presión por enfermedades valvulares o también por lesiones obstructivas, por una falla ventricular por una disfunción miocárdica intrínseca, en el caso también de una hipertensión pulmonar que pueda ser esta secundaria a una cardiopatía congénita o también a una disfunción ventricular o algunas comorbilidades que pueda presentar, y como es por la apnea, y también por hipertensión arterial sistémica, secundaria a una coartación de aorta, enfermedad renal, también una hipertensión primaria o en el caso de una arteriosclerosis, en enfermedades coronarias, cianosis y también arritmias auriculares intratables. En cuanto a la fisiopatología, vamos a diferenciarlo en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, que se va a ocasionar básicamente por lo que sería la isquemia. En los niños se va a originar por una sobrecarga de volumen, por los shunts congénitos o los cortocircuitos congénitos también. Van a tener factores que pueden conducir a una insuficiencia cardíaca, que estos van a ser muy variados y muy amplios, entonces se va a clasificar en 5 grandes grupos. El primero sería una disminución de la función contráctil. La pérdida de sarcómeras o la isquemia o también el infarto van a ocasionar una menor fuerza y el acortamiento de las fibras. El segundo grupo sería una sobrecarga de volumen. Estos shunts, ya sea una comunicación interventricular o también el caso de los ductos, ocasionan una dilatación biventricular y también una disfunción diastólica. En el tercer grupo tenemos por una sobrecarga de presión, ya sea por una estenosis o también por una hipertensión arterial, que van a generar la hipertrofia y con ello una disminución del gasto cardíaco y también una hipoperfusión al resto de tejidos. En el cuarto grupo tenemos por una disfunción diastólica, que se puede dar por una mala relajación, que aumenta la presión de llenado y disminuye el volumen latido. Y por último, el quinto grupo sería una disminución de la función contráctil. La vasoconstricción y la disfunción endotelial van a aumentar lo que sería la poscardia. En cuanto a los mecanismos desencadenantes o desencadenados por la falla cardíaca, tenemos todo este cuadro o este gráfico, que básicamente se resume a un ciclo vicioso de todos estos desencadenantes. Vamos a partir de que la falla cardíaca se inicia por un daño al corazón, ya sea, por ejemplo, por retención de líquidos, que nos va a generar un aumento de la precarga, también por una resistencia que pueda haber, la resistencia vascular, que nos va a aumentar la postcarga, y también sobre un daño directo hacia el músculo cardíaco, que sería la sobrecarga y la pérdida de miocitos. Todos estos van a generar que la contractilidad se disminuya, y con ello, por medio de lo que sería la activación neurohormonal, va a aumentar la inotropía de una forma compensatoria a este evento inicial,
y se va a generar una alteración en la relajación, una alteración en la relación entre la entrega y consumo de oxígeno. Todo esto parte de un punto principal que tenemos, el gasto cardíaco. El evento central sería la caída o la disminución del gasto cardíaco. Esto va a ser detectado por los vasoreceptores y va a generar como un sistema de emergencia en los cuales se van a activar se va a generar la activación neurohormonal. En este medio se van a activar algunas hormonas, como serían el caso de los péptidos natriuréticos, la aldosterona, prostaglandinas, también la renin-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático. En este se van a liberar catecolaminas como la adrenalina, también la endotelina y la arginina vasopresina. La activación de todas estas hormonas nos van a producir dos consecuencias principales. La primera sería la retención de líquidos y sodio. Esta retención va a generar que se aumente la precarga y va a estar básicamente dada por lo que sería la aldosterona y por la vasopresina. Esta retención de líquidos va a generar el aumento de la precarga y también el segundo, y por tanto nos va a generar síntomas como sería la disnea, el edema y la fatiga también. En el caso de lo segundo que nos puede producir sería una vasoconstricción y también una disfunción endotelial, y a su vez el aumento de la resistencia vascular sistémica. Con ello se va a priorizar órganos como sería el cerebro, el corazón y también los riñones para mejorar su perfusión, y se va a redistribuir el gasto cardíaco. Tanto el aumento de la precarga como la postcarga van a agravar la remodelación cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón se va a agrandar y por tanto se va a deformar, y lo cual nos va a llevar nuevamente a una caída del gasto cardíaco, y con ello se va a activar nuevamente estas hormonas o por la activación neurohormonal, y con ello vamos a tener dos consecuencias. Que tras la vasoconstricción, la remodelación vascular y la disfunción endotelial se pueda generar lo que sería la arritmia y una muerte súbita también, o que también el aumento de la resistencia vascular sistémica va a generar una redistribución del gasto cardíaco. El organismo va a desviar, digámoslo así, la sangre hacia órganos principales, en este caso cerebro, corazón y riñones, por ejemplo, para mejorar la perfusión a estos órganos vitales. Pero ello va a generar que existe un empeoramiento en otros órganos o en otros tejidos, y se va a generar una alteración del metabolismo y del flujo musculoesquelético. Siguiente. Anterior. Cuando hablas de sobrecarga de presión, ¿a qué te estás refiriendo en tu cuadrito que has puesto adelante? ¿A qué se equipara la sobrecarga de presión? A una hipertensión, o sea, puede ser dado en caso de una hipertensión arterial, y también nos genera la caída del gasto cardíaco. A ver, el cuadrito que sigue. Ya, pero el aumento de presión, la hipertensión arterial o una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿en qué mecanismo que altera el gasto cardíaco, ya sea precarga o postcarga, altera ese gasto cardíaco? ¿La hipertensión arterial o una estenosis de la arteria aorta? ¿En dónde afecta? ¿En la precarga o en la postcarga? Ya en la postcarga. En la postcarga, ¿no? Ajá. Y ahora retrocede uno. La anterior. ¿Y la sobrecarga de volumen? Por una disfunción, por los shunts, que era una comunicación anómala entre circuitos sistémicos y pulmonares. Entonces ahí sería por los ductos y una comunicación interventricular. ¿Y eso en qué parte sería? ¿En la precarga o en la postcarga? En la precarga. En la precarga. Ajá. ¿Listo? Y lo que dice disfunción de la función contráctil, disfunción diastólica, igual abajo, ¿no? Disfunción de la función contráctil, que es lo mismo que arriba, ¿no? Sí, en la postcarga. ¿Eso en qué afecta? ¿En qué parte te afecta? En la postcarga.
la poscarga. Con todo esto de la precarga, contractibilidad sería, ¿no? La disfunción de la diástole y de la sístole, y la poscarga son factores que intervienen en qué parte del gasto cardíaco. No. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Te acuerdas? Resistencia vascular periférica por la presión. Hilary, ¿te acuerdas cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Qué? ¿Es la presión arterial? Por volumen sistólico. Por volumen sistólico, ¿listo? No tiene... O sea, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y ese volumen sistólico depende de todo lo que está hablando Anel. De la precarga, de la función contráctil del corazón y de la postcarga. En la siguiente bocanita. Y eso está resumido aquí, ¿no? En este cuadrito. Cualquier alteración en la contractibilidad, que pueden ser estas malformaciones cardíacas, que son la primera causa de insuficiencia cardíaca, como ha dicho Anel, pues va a producir una alteración en todo este circuito. Lo primero, por disminución del gasto cardíaco, esa activación neurohormonal que nos está hablando, y por un lado son los péptidos natriuréticos, la aldosterona y la prostaglandina, que va a hacer que se aumente líquidos y sodio. Pero igualito esto mismo yo les voy a explicar en shock cardiogénico. Por eso esta clase es antes de mi clase, porque el shock cardiogénico ya es la parte final de la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, esa retención de líquidos y sodio aumenta la precarga en el pacientito, pero eso es algo contraproducente para ese corazón, ese ventrículo, esa aurícula o la comunicación que haya en el corazoncito, darle más volumen. Pero es parte del mecanismo que se hace como respuesta. Y el otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Eso cómo funciona, Nel? En el riñón aumenta. Es que el objetivo de toda esta activación es poder mantener la presión elevar la presión arterial o mantener la presión arterial y también regular el gasto cardíaco. Ya, pero ¿cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Nadie se acuerda? Hilary. ¿Alguien se acuerda? Responde a reflejos de hipovolemia con atremia, las células juxtaglomerulares del riñón, se secreta la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, después se libera. ¿Qué es el angiotensina 1? Angiotensina 1. La angiotensina 2, ¿listo? O sea, la renina activa la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que igual funciona como vasoconstricción, pero que también hace que retiene aguas. No, libera el ADH a nivel central. la angiotensina 2 no activa la aldosterona, por eso se llama renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? ¿Ah? Retiene sodio. ¿En dónde? En el túbulo colector, listo. Y por eso es que viene esto, ¿no? De la retención de líquidos y sodio en los pequeños. Nuevamente, ¿no? Para cardiología es fisiología, porque entendiendo esto ustedes van a saber por qué es que le dan los medicamentos que ahorita seguro nos van a hablar sus compañeras para la insuficiencia cardíaca. O sea, si tienen retención de líquidos y sodio, tienen que usar un diurético. Si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado, tienen que inhibirlo, ¿listo? Y por eso es que se dan diuréticos y IECAS como tratamiento de la falla cardíaca. Continúan.
En cuanto a los mecanismos adaptativos que tenemos, van a ser dos principalmente: el mecanismo de Frank-Starling y la activación neurohormonal. En el caso del mecanismo de Frank-Starling, este mecanismo es un intento inicial del corazón para poder compensar su falla y genera latidos más fuertes cuando aumenta la precarga. Y esto con el objetivo de poder mantener el gasto cardíaco, aunque inicialmente parece estable, a la larga termina dañándolo aún más. Es por ello que el aumento de la precarga mejora transitoriamente lo que sería el volumen latido. Y la activación neurohormonal, que ya se los mencioné en el cuadro anterior, que sería el aumento de la actividad simpática y sistema renina, angiotensina, aldosterona, la liberación de vasopresina y péptidos natriuréticos, y también que inicialmente mantienen una perfusión, pero luego generan una sobrecarga y progresión de la falla. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se van a presentar en dos grupos. Tenemos en los lactantes y en los niños mayores. En el caso de los lactantes van a tener síntomas como la taquipnea, taquicardia, dificultad alimentaria y retraso en el crecimiento, y en los niños mayores se va a presentar lo que sería la fatiga y una intolerancia al ejercicio. Entre los hallazgos que vamos a encontrar puede ser la hepatomegalia, una pobre perfusión periférica y también edemas. Acá tienen que acordarse, o sea, por eso es que a veces no se reconoce la insuficiencia cardíaca. Como son bebitos, ustedes dicen, el bebé respira rápido siempre, su frecuencia cardíaca también es alta. Pero algo que la mamá les va a decir es que el bebito cuando lacta se cansa, o suda, o aparecen tirajes intercostales, ¿listo? Y un niñito que no está creciendo bien y que ustedes lo ven así con distrés y que no es por neumonía, no es por SOVA, no es por alguna otra causa, tienen que pensar en una cardiopatía. En niños grandecitos igual, ¿no? Son niños que se cansan más rápido con ejercicios que cualquier otro niño lo haría normalmente, por eso les ponen ahí intolerancia al ejercicio, y también que no crecen bien, ¿listo? Las cardiopatías, o sea, se pueden hacer diagnóstico ahora temprano, inclusive intraútero, ¿listo? Entonces, las cardiopatías como tal, o sea, sí son la primera causa de insuficiencia cardíaca, pero actualmente se puede prevenir porque el diagnóstico se hace temprano, la corrección quirúrgica también se puede hacer temprano. Y ya estos hallazgos, encontrar hepatomegalia, que esté hipoperfundido, y aún más los edemas, pues ya nos hablan de una insuficiencia cardíaca muy severa que no se ha reconocido a tiempo y que el pacientito pues está muy malito. ¿Listo? Continúa, doctora. Para la evaluación vamos a tener puede ser por una valoración bioquímica y también por pruebas invasivas. En el caso de la valoración bioquímica se van a tomar muestras, por ejemplo, de los electrolitos séricos, como sería el sodio y el potasio. Se va a evaluar tanto la función renal como la función hepática. Para la función renal se van a pedir pruebas como la urea y la creatinina, y la función hepática las transaminasas, y también pueden pedirse bilirrubinas. Las transaminasas como la ALT, AST y marcadores de inflamación como una prueba de PCR. También el péptido natriurético, y entre algunas pruebas no invasivas que tenemos sería el electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma y también una resonancia magnética con imágenes cardíacas. Y para las pruebas invasivas puede ser un cateterismo y también una biopsia endomiocárdica. En cuanto al ecocardiograma, tenemos que este es el gold estándar. Se le toma un ecocardiograma transtorácico bidimensional con un Doppler color, y los hallazgos frecuentes que vamos a encontrar, por ejemplo, sería un defecto congénito con un shunt izquierda-derecha, o también un defecto congénito con obstrucción al tracto de salida, un corazón con función normal pero con cavidades dilatadas que pueda ser secundario a fístulas arteriovenosas extracardíacas, o también por una anemia crónica. Un derrame pericárdico con taponamiento y un corazón dilatado con pobre función, como en el caso de las miocardiopatías y las miocarditis. Y en cuanto a la estratificación, se van a dar por dos escalas básicamente: la escala de Ross para los lactantes
y la escala de Mija modificada para los niños y los adolescentes. Y vamos a dividirlo en 4 etapas. En la etapa A nos va a hablar de niños asintomáticos con factores de riesgo. En la etapa B, una lesión estructural sin síntomas. En la etapa C son síntomas de falla cardíaca. Y en una etapa D ya nos habla de una falla refractaria. Con respecto a lo que es el tratamiento, los objetivos de esto vendrían a ser mejorar los síntomas de los pacientes, evitar lo que es una progresión del daño miocárdico y lo que es prevenir la remodelación cardíaca, ¿no? Dentro de lo que son los tratamientos tenemos lo que son 10 grupos de medicamentos que voy a pasar a hablar. Sí, ya, como primera línea tenemos lo que son los diuréticos. Los más utilizados es lo que es la furosemida en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo, ya sea vía oral o vía endovenosa, ¿no? Y dosis mayores a 1 miligramo por kilogramo por día se tiene que asociar con ahorradores de potasio. En el caso de pacientes que tengan una desnutrición, se tiene que dar cada 6 o cada 8 horas. En el caso de que estos pacientes no mejoren con la furosemida, también se le puede dar lo que son las tiazidas o lo que son las espironolactona, ¿no? Y bueno, como segundo lugar tenemos lo que son los inotrópicos, más que todo indican a los pacientes que tienen un bajo riesgo cardíaco, y en este caso tenemos 4. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de lo que son los primeros son los inotrópicos digitales y lo que son los inotrópicos adrenérgicos. En el caso de los inotrópicos digitales se caracterizan porque hay una inhibición de la bomba de sodio-potasio. Va a haber lo que es una disminución de la noradrenalina plasmática, lo que es una actividad simpática. También va a haber lo que es un incremento del calcio intracelular, ¿no? Y más que todo lo que es el carvedilol se caracteriza porque está asociado con un riesgo tóxico en estos pacientes, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no disminuye lo que es la mortalidad en falla cardíaca crónica, ¿no? Por ello se recomienda utilizar los inotrópicos digitales en dosis bajas. El segundo tipo vendría a ser lo que son los inotrópicos adrenérgicos, más que todo indicado en el caso de regulación con un compromiso de la presión arterial, ¿no? Lo que es la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina se encargan de un incremento de la frecuencia cardíaca, de lo que es el volumen de latido y también lo que es una resistencia vascular, ¿no? Sin embargo, estos tipos de inotrópicos adrenérgicos están caracterizados porque presentan un riesgo de contraer arritmias en estos pacientes. Siguiente diapositiva. Y los otros dos inotrópicos, como por ejemplo lo que es los inhibidores de fosfodiesterasa 3, como milrinona, se encargan de incrementar lo que es el AMPC intracelular, así como también lo que es el calcio disponible, ¿no? En este caso está indicado en los pacientes que presentan una disfunción diastólica y lo que es una hipertensión pulmonar. Y las dosis altas son mayores a 0.5 miligramos por kilogramo por minuto. Y el cuarto tipo de los inotrópicos son los sensibilizadores de calcio, como el levosimendan, que incrementa lo que es una actividad de las proteínas contráctiles, ¿no? Por calcio. Y está indicado en el caso de falla cardíaca crónica agudiza. Siguiente diapositiva. Y bueno, en este caso tenemos lo que son los nuevos inotrópicos, que van a ser 5, ¿no? Como por ejemplo lo que es el istarosime, que inhibe lo que es sodio, potasio, asa, sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Sus principales efectos en este caso vendría a ser que incrementa la contracción y la relajación, pero no incrementa lo que es el consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Lo que es una omecaptil, que activa lo que es una formación de los puentes de actina-miosina. Su efecto principal es que incrementa lo que es una fracción del acortamiento y la fracción de eyección, ¿no? Bueno, acá también otros 3, como el etomoxib, que inhibe lo que es palmitotransferasa 1, se encarga de normalizar lo que son las bombas de calcio y lo que es una disenzima B1 en el caso de miosina en miocardios hipertróficos. Lo que es el piruvato, que es un mecanismo de acción, vendría a ser un sustrato directo para la producción de energía. Su efecto principal en este caso es que incrementa la actividad contráctil de los miocitos en números aislados. Y por último, lo que es el estabilizador de receptor de riomiodina, que modula lo que es la salida de calcio durante la diástole. Y en este caso su efecto principal es que incrementa lo que es el calcio disponible para la contracción y disminuye lo que son las arritmias por el exceso de calcio, ¿no? Ya. Y bueno, otros tipos de tratamiento que se pueden utilizar son los IECAS y los árados. Más que todo se caracteriza porque se encargan de inhibir lo que es una conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, ¿no? Más que todo está indicado en los niños que van a ser cardiópatas o los que tienen una resistencia pulmonar, ¿no? También lo que es en la Aprilat, en el caso del posoperatorio de Glein, ¿no? Que puede causar lo que es una desaturación arterial. Y los IECAS que van a ser utilizados en los niños son lo que es el captopril y lo que es el alapril. Lo más recomendado es utilizar en dosis bajas y después ir incrementando de forma gradual.
¿no? Y bueno, otros IACAs que se pueden utilizar son el Lisinopril, el Rimapril, con una experiencia no limitada. Y también tenemos lo que son los betabloqueantes, que se encargan de disminuir lo que es una frecuencia cardíaca en estos pacientes, ¿no? Como por ejemplo lo que es el carvedilol, que va a tener mejores efectos en estos pacientes. Beneficio vendría a ser observado en el caso de miocardiopatía dilatadas con ventrículo único derecho, ¿no? Y un medicamento que es muy bueno en estos casos vendría a ser el carvedilol o también lo que es el metoprolol, ¿no? Y en el caso de utilizar el bisoprolol no se recomienda en pacientes que tienen menos de 50 kilogramos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otros tipos de tratamientos se encuentran lo que son los análogos del péptido natriurético como el esiritide, que vendría a ser una nueva herramienta para lo que es el manejo de la falla cardíaca aguda en estos pacientes, o también se puede utilizar en el caso de falla cardíaca crónica, ¿no? Vendría a ser un vasodilatador y natriurético porque se encarga de disminuir la poscarga en estos pacientes y también lo que es una sobrecarga de volumen, ¿no? Sin embargo, su uso es limitado. Y lo que son los betabloqueadores de receptores de vasopresina que se pueden utilizar junto con los análogos del péptido natriurético, ¿no? Ya que han demostrado un efecto benéfico, ¿no? Cuando se combinan con los natriuréticos. Sin embargo, estos medicamentos todavía siguen en estudios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y ya. Bueno, otros tipos de tratamientos son los sistemas de soporte extracorpóreo que se utilizan en el caso de shock cardiológico para lo que es el reposo miocárdico y lo que es un menor consumo de oxígeno, ¿no? En este caso tenemos dos tipos, lo que es el ECMO, que más que todo se utiliza con un compromiso vascular, y lo que es el VAC, que puede ser uni o puede ser biventricular, ¿no? Que se utiliza para lo que es una asistencia ventricular. Dentro de lo que son las indicaciones para estos sistemas de soporte se encuentra lo que es una miocarditis aguda, lo que es un bajo gasto postoperatorio o lo que es un puente de trasplante, ¿no? O también lo que es una hipertensión pulmonar severa. Y se puede utilizar en otro tipo de sistemas, lo que es el Berlin Heart, lo que es el Cardiac Heart, lo que es el Heart Mate 2 o 3 o lo que es el Impela, ¿no? Dentro de las principales complicaciones en estos casos se encuentra lo que es una hemorragia, también se encuentran las infecciones. Siguiente opción. Ya. Y bueno, las últimas, que son las terapias genéticas y lo que son las células madre, ¿no? Que en el caso de la terapia genética busca regenerar lo que son los miocitos funcionales, utiliza tanto lo que es el ADN como el ARN para producir proteínas terapéuticas, ¿no? Sin embargo, tiene baja eficacia, ¿no? Solo en algunos pacientes ha demostrado que tiene un buen pronóstico. Y por último, lo que son las células madre, que se utilizan lo que son las células madres cardíacas progenitoras en el caso de los recién nacidos, ¿no? Se ha mencionado que hay un reporte exitoso de este uso de células madre y también presenta variaciones genéticas que influyen en la respuesta al tratamiento. Siguiente diapositiva. En el caso clínico tenemos un niño de 3 años que consultó en el servicio de urgencias de su centro de salud por dolor abdominal. El padre refería dolor abdominal de una semana de evolución con empeoramiento en las últimas 24 horas. Estuvo asociado a 2 vómitos aislados de contenido alimentario y pérdida importante del apetito. Las deposiciones eran de características normales y había estado afebril en todo momento. Durante la exploración presentaba... Doctor, no sé sus nombres. Jesús. Con el primer párrafo, ¿qué piensas en este paciente? Una infección gastrointestinal. Una infección digestiva, ¿no? Que es muy probable lo que hayan pensado cuando lo han visto la primera vez este chiquitito, que lo han mandado a casa. ¿Listo? Continúa, doctor. En la exploración presentaba un estado general aceptable, ligera palidez cutánea, mucosas bien hidratadas, quejido expiratorio y tiraje intercostal leve con polipnia. La auscultación pulmonar no ponía de manifiesto alteraciones de la ventilación ni ruidos sobreañadidos. El abdomen era blando, depresible, con leve dolor a la palpación hipociliaca derecha, sin masas ni megalias y sin signos de irritación peritoneal. La frecuencia cardíaca era de 145 latidos por minuto, tenía una frecuencia respiratoria de 46, una tensión arterial de 87 sobre 50 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno al 100%. Y en la auscultación cardíaca era audible un ritmo de galope sin soplos. ¿Qué es un ritmo de galope, Arnel? Hilary.
No sé cómo tiene S3 y S4. ¿Qué? S3 y S4. ¿Qué es el S3 y el S4? S3 es por llenado ventricular y S4 es de contracción auricular. ¿Ustedes cuándo han hecho fisiología? ¿Hace 4 años? ¿Así? Y a ver, continúa el tacho. Bueno, en el siguiente caso clínico, el diagnóstico vendría a ser lo que es una falla cardíaca aguda, ya que nos muestra, del caso podemos sacar los datos relevantes, como que es un niño de 3 años que vive con un dolor abdominal de una semana, el cual tuvo un empeoramiento en 24 horas, ¿no? Con lo que es vómitos, pérdida de apetito. Dentro de lo que son los signos clínicos más relevantes que destacan, es lo que es el quejido expiratorio, el tiraje intercostal leve, lo que es una apolipnia, taquicardia, la tensión arterial que va a estar disminuida, lo que es el ritmo galope y abdomen blando con un dolor leve en facilidad derecha, sin irritación peritoneal. Dentro de los hallazgos que nos orientan al diagnóstico, en primer lugar se encuentra lo que es el ritmo galope, que viene a ser un signo de falla cardíaca, lo que es la combinación de una taquicardia, apolipnia y lo que es el tiraje intercostal, que son signos de compensación respiratoria porque hay un bajo gasto cardíaco, y lo que es la ausencia de la fiebre, la masa o irritación peritoneal son aquellas que nos descartan de causas abdominales agudas, ¿no? Siguiente diapositiva. Y respecto a los exámenes solicitados o los exámenes que podríamos solicitar, tenemos que, por ejemplo, se puede pedir lo que sería un EKG para buscar lo que serían signos de miocarditis como alteraciones en el segmento ST y la onda T, también para ver si hay o descartar arritmias y ver ondas Q patológicas y también una hipertrofia ventricular. Para la radiografía de tórax está principalmente orientada para buscar una cardiomegalia y también signos de congestión pulmonar y un ecocardiograma que sería el gol estándar. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se le solicitaría un hemograma completo para evaluar básicamente la hemoglobina y los leucocitos. La hemoglobina con el objetivo de poder descartar anemia y los leucocitos para descartar si hay infección, para ver si hay leucocitosis, para poder determinar una etiología como por ejemplo podría ser una miocarditis. En cuanto a los exámenes bioquímicos, se les solicitaría sodio, potasio y también valoración de la función renal con exámenes de urea, creatinina y función hepática con las transaminasas AST, ALT, GGTP también. Y una AGA, básicamente para evaluar el lactato, ya que en insuficiencia cardíaca se puede producir lo que sería la acidosis láctica. Y marcadores de inflamación como PCR y BCG y también el péptido natriurético. A ver, Anel, mándame un mensaje. Tu número